Sí, hoy nuevamente se ha cortado. Entonces se configura un nuevo tipo, un tipo de ciudadano de acuerdo a la configuración de las instituciones que el Estado pues vaya construyendo, ¿no? Ahora bien, he dicho yo, este es un detalle histórico, ¿no? Pero hay cosas que llaman la atención. Hay cosas que llaman la atención de este texto. Disculpen un poco, ha estado como molestando un poco la comunicación. Espero que con lo que dice ahorita pues se componga. Bueno, dice Agustín que hay una humildad de Estado, reconocer el Estado en las insuficiencias y debilidades de sus instituciones, por decir algo. Y sabe que ese es un dato histórico, pero hay dos cosas que llaman la atención de este texto en particular. La primera es que coloca como fuente de todos estos vicios de la competencia y de la envidia a la soberbia. La soberbia como fuente de vicios. Y la soberbia termina en el fondo, acá definida, como aceptar las cosas por sí mismas, por mérito propio, es decir, olvidar que las propias bondades y las propias virtudes no son mérito propio, sino que son una extensión de la caridad, una extensión de la gratuidad de Dios. Que todas las cosas que tenemos, que las virtudes y los dones, que todas las cosas de que estamos engalanados, son regalos, son gratuidad de Dios que está allí, que no es por nuestros méritos, nos los da graciosamente. Qué rico saber entender ese aspecto, ¿no? Este es el primer punto y creo que está definiendo cuál es la fuente de la soberbia y además está colocando la solución. La fuente de la soberbia y está colocando la solución. Y es que la persona, es el segundo punto, no olvida de ninguna manera que viviendo en presencia de Dios, como dice acá, se desprecien las convenciones humanas. O sea, las linsojas, las alabanzas, los agasajos, las alabanzas que a veces tienden de pronto a crear muchas cosas. No, hay que ser reconocimiento, hay que ser tiernos, hay que ser cariñosos, hay que ser agradecidos totalmente, ¿no? Pero no es lo otro, convertir en un Dios a una persona. No, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Cuando hacemos los bienes, hacemos algo que debíamos hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera se entiende que estos méritos, los cuales llegan, los reconocimientos, no son propios sino de Dios. Señor, gracias porque me hiciste capaz de servir. Gracias porque me has hecho capaz de hacer entender esta palabra tuya a estas personas. Gracias, Señor, porque has iluminado mi mente y mi corazón para saber dar un buen consejo a alguien. Y todo viene de ti, o sea, no son por mí, no son por mis méritos, sino por el Señor. Esto es bien interesante. Mire, cuando yo voy al altar, antes de proclamar el Evangelio y de hacer la homilía, hay una oración, creo que la dije hace algunos meses, la repito ahora porque me parece muy oportuna. Una oración donde un anciano sacerdote maltés, hace muchos años, recién ordenado sacerdote, me la enseñaba. Me dijo, antes de hacer una predicación, hágase esta oracioncita. Yo no sé quién se la enseñó a él, pero lo cierto es que en mí ha tenido un efecto muy, pero muy especial. Entonces, cuando yo voy antes de predicar la palabra y hacer la homilía, digo yo, abre, Señor, mi mente, mis labios y mi corazón para anunciar tus palabras, que sean palabras de vida y liberación, no por mis méritos, sino por tu infinita misericordia. Lávame de todas mis culpas, libérame de todos mis males, infunde, Señor, tu Santo Espíritu. Esa es la oración que a diario, cuando voy a predicar, hago, pidiéndole al Señor que no sea yo, que sea Él, y pidiéndole también en el fondo de que no es el reconocimiento a mí, sino a Cristo que actúa a través de este servidor que es tan humano, tan débil y tan frágil como ustedes, o quizás de pronto más que ustedes también, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es reconocernos humildemente en esos méritos y que de alguna manera entendamos que provienen de Dios. Entonces,
Por ejemplo, hay una frase que llegó ahí en el texto también, que pareciera un poco apartada del tema que venía tratando: nadie menosprecie tu juventud. Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Es decir, ¿cómo no montarse en ese error específico de creer en la eterna juventud, donde todo es mejor? Esa es una cuestión también bien interesante, de creer en la eterna juventud, hay una eterna juventud que considero yo espiritual, que es aquella lozanía y frescura que nos da el espíritu en el corazón para ser alegres a pesar de los años. Pero de juventud, a tener el elixir de la juventud de que no pasarán los años. Con los años van llegando las experiencias, y las experiencias son las que hoy nos hacen ser fuertes, son las que hoy nos dan lo que somos, son las que nos hacen más serenos y más tranquilos, son los que nos hacen un poco más pausados frente a muchos escenarios de la vida. Entonces yo creo que esto es bien interesante. No un elixir de la juventud, el tiempo pasa, pero uno va pasando, y en la medida que pasa, pues hombre, los años van enseñando. De ahí que se hable de la madurez, de que es una persona madura, de que es un hombre maduro, de que es un hombre que sabe hablar en el momento que tiene que hablar, una mujer que sabe qué hablar en el momento que hablar, que no se deja sorprender por el momento solamente, sino que también vive eso. Pero no es el elixir de la juventud, el ser joven, el creerlo que todo es lo mejor ahora, ¿no? Pareciera que es la fuerza propia, ¿no? Porque cuando uno está joven todo lo cree en mérito propio, pero tener mucho cuidado de fundar los actos en el temor y en el amor a Dios. Fundar la vida en el temor y en el amor a Dios, que temor no es el miedo, sino en el amor a Dios, que todo lo puede en mí, ¿no? Lo dice de manera explícita. Humildad como vivir en el amor y en el temor de Dios, que hacen que las convenciones humanas tengan un peso relativo. No se trata de evitarlas o de menospreciarlas, no. Qué bueno, qué rico cuando uno escucha decir cosas muy buenas de uno, pero que le den la gloria al Señor, que no se la den a uno. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente, ¿no? Entonces no se trata de evitarlas o menospreciarlas, ni de pretender que no existen, sino de darles su justo lugar, porque son extensiones de la gracia. Fíjense que esto es bien interesante. Saber que lo que viene Dios nos lo ha regalado, ¿no? De saber que no quiero estar joven toda la vida, no, ni siquiera sé hasta dónde voy a vivir, pero sí pedirle a Dios vivir bien el día a día de la vida. Y yo creo que eso es bien importante. Y le pedimos a Dios, mire, hoy le pedimos a Dios de verdad esa bendición para cada uno de nosotros. Hoy Astrid dice aquí, por favor envíenos esa oración. Creo que la de ahora sí se las voy a enviar. La voy a enviar para que la tengan allí, porque me parece que es una oración hecha por un hombre que hizo muchas cosas bellas y que me parece que comporta una fuerza de Espíritu Santo allí. Pero miren esto, yo quiero ahondar un poco en el texto que veníamos escuchando. Agustín anhela que el obispo Aurelio, que va a tomar posesión de su cargo, con la ayuda de Dios, logre corregir algunas desviaciones de la iglesia a él confiada. Es una iglesia en un estado, como en todos los tiempos, con fragilidades, con muchas inconsistencias y con muchos vicios que se han pegado y que no corresponden a la dignidad de la vida cristiana, ¿no? Entonces, ¿en qué era él? Dice: haz pues, Señor beatísimo, digno de ser venerado con plena caridad, que no desesperamos, sino que esperamos con ahínco que nuestro Dios y Señor, por la autoridad de la jerarquía que ostentas y que suponemos impuesta no a tu carne, sino a tu espíritu, que muchas fealdades carnales y enfermedades de la iglesia africana en muchos miembros pueda curarse. Entonces, fíjense que es bien interesante esto. Como Agustín dice, hay muchas cosas para las cuales el obispo o el padre está para ayudar a crecer.
para crecer él mismo, porque uno mismo tiene que crecer en esa vinculación de la palabra en la medida que Dios le habla a uno para uno y cada uno entiende en el oído escuchar para lo que Dios le está diciendo, ¿no? Él dice a él que hay muchas cosas que habría que hacer. Entonces, y él ubica un texto bien interesante de San Pablo. Dice: no en comilonas, no en embriagueces, fornicaciones, impurezas, ni en disputas, ni envidias. Esos 4 elementos, fíjense: comilonas y embriagueces, fornicaciones, impurezas, disputas y envidias. Pero hay una cosa que está haciendo la crítica aquí Agustín, y en eso me voy a quedar. Tengo otro comentario un poco más amplio, pero ahí me voy a quedar. Agustín entiende de que ciertamente el tema de las fornicaciones y las impurezas es algo con lo cual hay que luchar, porque a veces está ahí presente y a veces tiene mucha fuerza entre nosotros, y a veces tratar de vivirlo no es una tarea fácil. Pero usted dice que la iglesia se había relajado en otros aspectos, que en el día de la celebración de los santos y de los mártires armaban comilonas y borracheras y las habían dado ya como por normales, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaba? Detrás de las comilonas y detrás de todo ese montón de borracheras, bajo el pretexto de un acto religioso, caían en lo demás, caían en las envidias, caían en las disputas, caían en las impurezas y caían en las fornicaciones. Entonces dice: estamos dejando los espacios, dice Agustín, en esa iglesia para que celebren de cualquier manera los actos religiosos, inmiscuidos con borracheras y excesos de comida y excesos de alcohol. Una cosa es una fiesta, una reunioncita, una copa, un compartir. Otra cosa es ese espectáculo exagerado. Ahora bien, yo quiero llamar la atención sin con esto querer ofender a nadie, sino que también nosotros hemos probablemente caído en situaciones. ¿Cuántas veces? Y lo voy a hablar por Colombia, y lo voy a hablar seguramente que en los países que nos escuchan también tenemos esa experiencia. Muchas veces el contexto de una celebración de la Virgen del Carmen se convierte en un contexto en Colombia, en Barranquilla, por ejemplo, a veces muchos grupos para tomar ron, para emborracharse, eso. En las fiestas, ¿no? Que las fiestas de todos los santos, entonces hacemos todo esto. Que, por ejemplo, que un bautizo. Hacemos un bautizo y se hace una gran fiesta y todo el mundo termina en comilonas y a veces en embriagueces que terminan en lo otro, en fornicaciones y en actos no queridos y situaciones complicadas. Entonces dice Agustín: ¿por qué mezclamos esa parte de lo religioso con esto, que es muy social, que podía ser una reunión social muy tranquila, pero no bajo el pretexto de que celebramos un bautismo, de que celebramos una primera comunión donde a los niños se les manda a jugar y los grandes se ponen a tomar? O sea, esto es una cuestión bien complicada. Fíjense que ya Agustín del siglo IV está diciendo: hay cosas que estamos dejando coger ventaja. Estamos celebrando todo y todo lo celebramos bajo esa perspectiva de celebrarlo, bajo el pretexto del sacramento. A veces llegamos y caemos en las cuestiones de embriagueces y de comilonas y de un poco de cosas que nada tienen que ver. De hecho, una de las pruebas, ¿cuál es, querida comunidad? Fíjense ustedes, yo aquí lo he experimentado un poco, que me parece un poco extraño. Hay un bautizo, o tenemos un matrimonio, o un sacramento, y escasamente pues viene la familia, el niño, los padrinos, 4 personas, y de resto todo el mundo aparece por allá en la fiesta. Todo el mundo aparece por allá en la fiesta y luego incluso dejan al niño o dejan al de la primera comunión solo. No están celebrando eso, un acto religioso, una primera comunión, una fiesta de familia, un encuentro familiar, un ratico bien agradable. Entonces todo lo estamos mezclando, dice Agustín. Entonces, con estos vicios, Agustín decía que estos eran verdaderos vicios en la iglesia en esa África del siglo IV, pero fíjense que no es de esa África del siglo IV. Todavía seguimos celebrando muchas ceremonias religiosas en torno a todo esto. ¿Cuántas de las ceremonias religiosas que celebramos tienen que ver con la vida cristiana y tienen simbología y signos de vida cristiana? ¿O cuántas corresponden a otro tipo de motivaciones? Por ejemplo, hoy, vamos a hablarlo directamente, hoy se celebra el 31 de octubre el Halloween o el Día de las Brujas. Hombre, ¿cómo que tiene que haber? No, es que nos vamos a ir a hablar el Día de las Brujas. En la vida cristiana, el Día de las Brujas
Es una palabra que no debería existir siquiera. ¿Por qué Día de las Brujas? Si queremos celebrar ese día como un día de diversión, de no hay que programémoslo y démosle otro nombre. Pero Día de las Brujas, todo el mundo se disfraza con disfraces terribles, de miedo, de todas esas cosas. Entonces estamos infundiendo en los cristianos una vida totalmente desencajada y desenfocada de lo que el Señor quiere también, ¿no? Vamos, yo pasar un rato agradable, pasarlo con los niños, hacer un momento divertido, hacer algo que integre una comunidad, qué bueno, qué rico. Pero ¿por qué lo tenemos que relacionar la vida cristiana con una serie de cosas que nada tienen que ver? Yo creo que estamos llamados a muchas cosas, y así como Agustín cuestionó en su tiempo muchas prácticas que llevaban precisamente a malas acciones, hoy también siguen siendo actuales. Pidámosle pues a Dios que nos ilumine y que nos ayude a cada día ser capaces pues de discernir y de celebrar cristianamente lo que es. Y eso no quiere decir no sin alegría, no con mucha alegría, con júbilo, con gozo, que tomarse un traguito, una cosa, pero ya que borracheras, que comilonas, que una cantidad de cosas, pues no. Yo creo que es un dejarnos llevar desde ahí. Pidámosle pues al Señor que bendiga este nuestro día y nos haga vivir una vida verdaderamente cristiana. Y sí, Miriamcita tiene toda la razón. Nos falta profundizar más en el sentido del sacramento como comunión y como alimento para la vida, es cierto. Entonces les envío una gran bendición. Saludos a ti, Miriamcita, a Luis Hernández, a Luisa, a todas las personas, a Chaita Guzmán, que acaba de entrar en este momento, a todas las personas que nos han acompañado en esta semilla agustiniana. Dios los bendiga, la Virgen los guarde. Nos vemos a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía y que el Señor los bendiga a ustedes y a cada una de sus comunidades. Buen día.